Mis queridos amigos, una vez más estamos aquí, el profesor Sixto Moya y quien les habla, Ismael Reyes, para presentarle su programa de la semana Analizando. En este programa, que está hecho para personas que piensan, personas que analizan, nos vemos precisado esta semana a tocar nuevamente el tema haitiano. El tema que tiene que ver con todo cuanto acontece en la parte occidental de la isla de Santo Domingo, que es donde se encuentra ubicada una nación que recibe el nombre de Haití. En la parte final del programa tocaremos también, profesor, todo lo referente a la guerra de Rusia contra Ucrania y el hecho más trascendente de la semana, el reconocimiento y la anexión que hace Rusia de todo el territorio del Donbass, donde hay 4 provincias ucranianas que desde hoy pasan a ser parte de la Federación Rusa. Mis amigos, dicen que todos los hechos que acontecen al ser recopilados marcan la historia. Yo siempre he sentido respeto por la República de Haití, porque veo que cuando se habla de Haití normalmente la gente lo hace con cierto menosprecio, hay que decirlo, porque se trata de la nación más pobre del continente americano. Pero Haití no puede ser vista con desprecio, puede ser vista quizás con un sentimiento de compasión, debido a los niveles de pobreza y de miseria que esta nación acusa. Pero es importante hacer la historia, profesor, de la grandeza de ese pueblo en un momento determinado y hasta su independencia en el año de 1804. Fíjense ustedes en este mapa, en el año de 1492, cuando Cristóbal Colón, el navegante genovés, por cuenta de la reina Isabel de España, según cuenta la historia, se hace a la mar, partiendo del puerto de Palos de Moguer para conseguir a través del Atlántico un camino más cercano para llegar a la India. ¿A qué? A tratar de conectarse para poder buscar las sedas, las especias y todo cuanto Europa requería de Oriente, cosa que se vieron impedido de hacer cuando Constantinopla fue tomada y el paso hacia el Bósforo estaba impedido. Colón se encuentra entonces en el Atlántico con esta isla que bautizó con el nombre de la Hispaniola. Pero esa isla que vemos en pantalla y que recibió el nombre de la Hispaniola tenía presencia humana organizada en 1492. Y esa presencia humana organizada estaba en poder de los aborígenes taínos y ciguayos que Cristóbal Colón y los hombres que les acompañaban les llamó indios, porque pensaron que llegaron a la India. Pero esos indios o aborígenes estaban situados en 5 lugares que están señalados en ese mapa. El cacicazgo de Marién y el cacicazgo de Jaragua, que hoy ocupan la porción de terreno poco más, poco menos de lo que es Haití. El cacicazgo de Maguana, Magua e Higüey son los cacicazgos donde está hoy asentada la República Dominicana. ¿Qué pasó, profesor, entonces? Que esos cacicazgos de Marién y de Magua, que hoy han sido los terrenos
que ocupa la República Haitiana o la República de Haití, ¿cómo se genera este hecho? ¿Por qué en la parte oriental somos la República Dominicana y por qué en la parte occidental somos la República, o no somos, está la República de Haití? Ahí está el mapa. Está la República de Haití porque a partir de 1492 y hasta el año 1605 y 1606, España se entera de que por la parte occidental de la isla, lo que hoy es Haití, estaban llegando barcos con bucaneros, con filibusteros, a hacer negocio con los nativos de esa parte de la isla, e incluso España se entera de que los ingleses comenzaron a meter Biblias protestantes en una comunidad que desde 1492 en adelante, cuando llega el español con la espada, también trajo la cruz de Cristo y también trajo la Biblia. Es importante apuntar que todo este movimiento, digamos, en los mares, se da apoyado por un nivel de extracción de minerales y de riquezas de América que hacían del Caribe como una especie de banco abierto para el comercio de las riquezas que salían, y que entonces estos piratas y estos bucaneros, estos corsarios con patente de corso, podían asaltar esos barcos que iban para España. Entonces hay todo un estímulo, hay todo un movimiento de riquezas que están estimulando este nivel de codicia que están estas potencias navieras que tienen un gran desarrollo. Por eso están colonizando determinadas islas, Holanda, Inglaterra, España, se debaten ahí en los mares. Y en ese momento ese acervo que hay está estimulado también por una iglesia que está dirigida por Alejandro VI, el Rodrigo Borgia, uno de los papas más cuestionados de la historia. Un papa que también era de una familia de banqueros y de negociantes, y que veían todo este movimiento de grandes negocios, que esta era una zona privilegiada del mundo. En ese momento, llega a ser, digamos, el gran recurso para las riquezas que están fluyendo hacia Europa. Y en este conflicto de quién se queda con qué, aparece este espacio de debate. Fuera importante señalar, profesor, que el tema histórico y el esfuerzo es para que la gente pueda entender este contexto. Antes de que América fuera descubierta, existía Europa. Y los países europeos se peleaban entre sí. Se disputaban el control del mundo conocido hasta entonces. Los mares. En los mares, y se enfrentaban físicamente en los territorios también. Es de esa forma que el 10 de agosto del año 1678, se firma un tratado que se conoció con el nombre de Tratado de Nimea. Ese Tratado de Nimea se firma entre España y los llamados Países Bajos, para esa época encabezados por Holanda, que tenían también una gran flota a través de la cual surcaban los mares precisamente buscando riquezas por todas partes. Pero ¿qué pasa? Que el reino de Francia somete a los Países Bajos y somete a España y lo lleva a firmar ese primer pacto. Pacto entre europeos que se disputaban los territorios. Pero el 20 de septiembre de 1697 nos encontramos ya con un tratado que tiene que ver específicamente
con la suerte que iba a recorrer en América la llamada Isla Hispaniola, porque la historia señala que España, Francia e Inglaterra se enfrentaban por el control de los mares, por el control de la riqueza en Europa. Pero fíjese usted, Francia siempre lograba vencer. Una vez más vence España, vence Inglaterra y lo obligan a firmar ese primer tratado, donde incluso el imperio germano británico ya también estaba constituido. Pero pasa el tiempo y las potencias continúan peleándose. Y el 3 de junio del año 1777 hay un tratado importantísimo que se llamó el Tratado de Aranjuez. ¿Qué implicaba este tratado y entre quiénes se dio ese tratado? Específicamente entre Francia y España. Porque ya para entonces Francia vence a España. Y esos filibusteros y esos bucaneros que usted señala, gracias, señor director, lo que hacen es estar buscando riqueza. Pues resulta que como desde el año 1605 y 1606, España había ordenado la despoblación, conocida en la historia como las despoblaciones de Osorio. Repito, España había ordenado al comandante español Osorio despoblar, llevarse la gente que habitaba en los dos cacicazgos de Marién y de Maguana para evitar el contacto con los ingleses, para evitar que la población de habla hispana, cristianizada a través del catolicismo, con la Biblia católica, no tuvieran contacto con la Biblia protestante. Pero esa despoblación que España ordena tuvo un fin catastrófico. ¿Por qué? Porque cuando filibusteros y bucaneros, ingleses, holandeses y franceses se dieron cuenta que ese territorio estaba despoblado, sin personas, pero lleno de riquezas. ¿Por qué de riquezas? Porque los pobladores que fueron echados literalmente a la fuerza de manera militar por Osorio para este lado del masacre, entonces ahí se multiplicó el ganado, las aves, los productos agrícolas, y la riqueza era tal que bucaneros y filibusteros venían a buscar comida, a buscar alimento, a buscar ganado, a buscar carnes a ese lugar. Tristemente, de esa forma es como comienza a pequeñarse la división de la isla La Hispaniola en dos partes. Se da finalmente un enfrentamiento entre Francia y España, ya con Napoleón Bonaparte en el poder en Francia. El emperador, al vencer a España, le impone a un hermano de él como el rey de España. Yo presumo, profesor, que fue una ofensa muy grande para España en poder de Carlos V, que él mismo había dicho que él gobernaba un imperio donde nunca se ponía el sol, porque España tenía posesiones ya en los 5 continentes que constituyen al mundo. Pero al Francia sentirse invadida en toda la península ibérica por Francia, Napoleón le dice: voy a liberarte bajo una condición, y es de que, de acuerdo al tratado de 1777 que firmamos en Aranjuez, donde me entregaste la parte occidental de la isla La Hispaniola, ahora quiero que tú me entregues toda la isla como posesión francesa, y ese hecho histórico está recogido con fecha 22 de junio de 1795
bajo un tratado conocido como Tratado de Basilea. Lo que yo creo que ahí la historia tiene que jugar un papel más profundo. O sea, el hecho de que haya ese acuerdo, ese tratado, no niega que la población originaria de la española son españoles. O sea, aquí se estaba asentado. O sea, estos súbditos españoles siguen siendo súbditos del Reino de España. Es tanto así que el idioma, que es lo que más identifica a un pueblo, nuestro fue y sigue siendo el español. ¿Y la religión? Bien. Y la religión, la cristiana también, ¿verdad? O sea que la Biblia y la cruz tienen un amplio significado para nosotros, cosa que no ocurre con la otra parte. Ahora bien, este esfuerzo, profesor, que hemos hecho, es para que nuestros amigos televidentes puedan saber que Haití no está ahí porque sí. Haití tiene un origen histórico y Haití es generado por un error histórico de España frente a su debilidad militar de entregarle a Francia primero la primera parte, que fue la posesión dejada abandonada con las despoblaciones de Osorio de 1605 y 1606, y finalmente en 1777 por la ratificación de ese hecho en Basilea para que Francia desalojara la península ibérica. Sin tener en cuenta, porque yo creo que hay que también profundizar en esto, estamos analizando por dónde está la cosa. Yo no creo que haya habido un consenso entre la población española, súbditos españoles, para asimilarse a ser protegidos del reino Francia. Todo lo contrario, vamos a ver un poquito más adelante que los súbditos del lado español lo que hicieron y han hecho ha sido siempre defender la madre patria, defender su idioma, defender su cultura, oponiéndose al propósito francés y oponiéndose a la continuación del propósito francés, continuado después por los padres de esa nación que se llama Haití, comenzando por Toussaint y pasando por cada uno de los gobernantes que ha tenido Haití hasta el pasado reciente. Pues bien, de esa forma entonces vemos que nace la República de Haití. De un conflicto. De un conflicto entre Europa. Entre Europa. No entre nosotros, porque no éramos ni República Dominicana ni éramos Haití. Es que no existía Haití como tal, como una nación con pobladores. Ni República Dominicana tampoco. Existía la isla Hispaniola como tal, perteneciente a España, con cultura española. Ahora bien, ¿cómo se da ese proceso histórico a partir de 1777 para que en el año 1804, para que el 1 de enero del año 1804 naciera la llamada República de Haití? Se da de la siguiente manera. Cuando se ve Francia con el derecho sobre toda la isla, no le importó en principio el llamado Santo Domingo Español o la parte oriental de la isla, que es donde está hoy República Dominicana, sino que le importó continuar profundizando su presencia en la parte oriental de la isla. ¿Por qué? Porque llevaba más de un siglo Francia trayendo negros desde África, importados a través de barcos negreros, donde compraban los hombres y las mujeres más fuertes de África para traerlos como esclavo a esa posesión francesa del que pasó a llamarse entonces el Santo Domingo francés. Y tomemos nota, Francia va aquí ya teniendo una responsabilidad histórica y una culpabilidad histórica. ¿Por qué? Porque para Francia poder desarrollar al nivel que lo hizo esa parte de la isla de Santo Domingo, que hoy es Haití, lo hizo a costa del sudor, de la sangre,
de la represión, del maltrato, del castigo, del desdén, de la inmoralidad humana, para poner a trabajar a estos negros en plantaciones de blancos franceses, hombres y mujeres blancos que vinieron en poca cantidad a esa parte de la isla a hacerse poseedores de todos los bienes de esa media isla, sobre todo de la tierra, una tierra cargada de oro, de bauxita, una tierra para entonces fértil para producir caña de azúcar, para producir el añil y maderas, de tal suerte que de esa media isla o de ese tercio de isla que es hoy Haití, antes de que se llamara Haití, se llamaba el Santo Domingo francés, y le quiero a usted aportar algunos datos al respecto. ¿Sabe usted, profesor, lo que pasaba para esa época? Del azúcar que se consumía en toda Europa, el 65% salía del Santo Domingo francés. Oigan bien, de toda el azúcar que se consumía en la Europa conocida de ese entonces y en la Europa conocida de hoy, el 65% del azúcar que se consumía salía de esa posesión francesa llamada Santo Domingo francés, que hoy es Haití. ¿Qué le parece, profesor? Azúcar que está bañada con el sudor de esos negros esclavos, porque el trabajo de cortar caña a pleno sol en el Caribe, eso hay que tener el corazón en el medio del pecho, hay que tener un valor y hay que tener una fuerza, hay que tener una energía que no todo el mundo está preparado para eso. Entonces explotaron a lo bestia, a seres humanos, y se morían en los cañaverales. Pero oiga esto, cuando Colón llega aquí, a esta isla que llamó la Española, esta isla tenía su nombre. Esta isla en nativo, en el idioma nativo, se llamaba Quisqueya o Haití. ¿Por qué Quisqueya o Haití? Porque esta isla tiene la ventaja de tener lugares planos, como en el este, por ejemplo, de la República Dominicana, y a esta parte le llamaban Quisqueya. Le llamaban Haití porque la palabra Haití quiere decir tierras altas. Entonces, esos cacicazgos que pasaron a ser el Santo Domingo francés son montañas, las montañas del Bauruco, con grandes elevaciones, lo que permitía la siembra de café, pero no cualquier café, sino café de alto nivel, café de alta categoría, café de montaña, de tal suerte que la Francia napoleónica llegó a producir en el Santo Domingo francés hasta el 60% del total del café que se consumía en toda Europa. Oigan bien, amigos televidentes, de lo que hoy es Haití, de lo que se llamó el Santo Domingo francés, de ese tercio de la isla española, ahí llegó a sembrarse en las montañas tanto café que el 60% del café que consumían para esa época los europeos salía de Francia. Amasaron una fortuna multimillonaria los colonos franceses, que explotando a los negros que traían de Europa, de África, producían azúcar, producían café, producían añil, producían madera y diferentes frutos que eran exportados a Europa. La importancia que esto tiene es que el mundo debe conocer que esa media isla fue rica y fue poderosa. El autor alemán Gerhard Masur, haciendo referencia al tema, dice lo siguiente: que desde
Puerto Príncipe, que es hoy la capital de Haití, salían para el año 1795 a 1804 más barcos hacia Europa que desde el puerto de Nueva York en los Estados Unidos. Oigan, qué dimensión de comercio había entre lo que hoy es Haití cuando se llamaba el Santo Domingo francés. Salían más barcos cargados con riqueza, con café, con azúcar, con madera, con oro, con plata. Más barcos de ahí que los que salían de Nueva York hacia Francia. Esa es la verdad histórica. Entonces, me parecería, profesor, que la gente ahora tiene una mejor información acerca de lo que fue, lo que hoy es Haití, ese Santo Domingo francés, y por qué Francia no quería desprenderse de ese territorio. Lo que esto realmente nos pone en un conflicto muy grande a la hora de pensar qué está pasando Francia, o sea, qué está pensando Francia ahora de Haití, pero qué pensaba entonces, porque estamos hablando de que estamos en ese 1700 tanto, de toda esa esclavitud, de toda esa riqueza. Estamos hablando de que en Francia está la Ilustración, están los grandes pensadores, hay un gran movimiento de libertad, de las ideas, de ser una sociedad civilizada, de un gran desarrollo de la racionalidad. ¿Qué estaba pensando en ese momento los franceses de lo que estaba pasando en Haití? Bueno, lo que pasa es algo que no podemos explicarnos, porque igual que ahora Francia está negándose, hay una derecha en Francia negándose a recibir a gente que viene de sus colonias, que fueron sus esclavos, que fueron sus súbditos, y ahorita hay un rechazo al extranjero muy grande. Esa derecha que está creciendo en Italia, en Francia, en Suecia. O sea, yo digo, ¿qué está pasando? ¿Para qué sirvió la civilización? ¿Para qué sirve el razonamiento? ¿Para qué sirvió la Ilustración? Creo que nos engañaron. Estaban diciendo que estaban pensando más que nosotros, pero estaban pensando mal. O sea, este episodio de Haití creo que merece una lectura profunda y una gran autocrítica de Francia, porque la crítica se la estamos haciendo, pero no hemos oído la autocrítica que se hacen los franceses. Yo creo que es momento de entrar en... Porque López Obrador le ha pedido a España que haga una disculpa por la conquista, por cómo se exterminaron a los indígenas en las minas, la explotación salvaje. Pero este episodio de la esclavitud es una gran afrenta a la dignidad humana, y eso no se acaba. Y yo creo que Francia tiene que decir algo y hacerse responsable de lo que está pasando en Haití. Yo quisiera expresar lo siguiente. La Francia del momento es la Francia de los imperios. Y esa Francia de los imperios explota en 1789, en la famosa Revolución Francesa, que se extendió por varios años hasta 1799. El viejo régimen es desplazado con la decapitación de Luis XVI y su esposa María Antonieta. O sea, que la propia Francia internamente vivía un sistema de injusticia tal que levantó al pueblo en una gran revolución. Pero porque en Francia los monarcas, para seguir haciendo la guerra y vivir con el lujo que vivían, internamente a los propios franceses le imponían una cantidad de tributo que el pueblo ya no podía soportar. Por eso el levantamiento y la toma de la Bastilla. Y por eso el surgimiento del pensamiento de Fouché, de Robespierre, de Danton, que eran los jóvenes del momento que encabezaban el conocimiento de la Ilustración y que determinaron que Francia no podía seguir como estaba, y por eso desplazan al viejo régimen, a la monarquía, y constituyen en principio la república. Sí. Lo cierto es que cuando Napoleón accesa al poder después del fracaso de los líderes del poder
tras la llamada convención, habían convenido gobernar tripartitamente al final. ¿Y en qué pasó en Francia? Que Napoleón Bonaparte, que había sido un joven militar, que había destacado en su lucha contra Inglaterra y que había derrotado a los ingleses en un momento determinado, dijo, pero hombre, si los líderes políticos franceses no son capaces de ponerse de acuerdo en años de conflicto después de haber decapitado la monarquía de Luis XVI y de María Antonieta, yo voy a hacerme con el poder. Mire ese Napoleón que van a poner en pantalla ahora para que usted vea este hombre con la elegancia que después se coronó emperador. No existía Luis, pero existía Napoleón Bonaparte. Y este Napoleón que accesa al poder, entonces quiere ampliar la grandeza de Francia con mayor fuerza. Y este Napoleón buen mozo, que esté ahí bien vestido, agarra y manda a la colonia más poderosa que tenía Francia en América, que era el Santo Domingo francés, es decir, lo que hoy es Haití. Mandó nada más y nada menos que al esposo de su hermana, al comandante Lafayette, para que viviera como un príncipe a costa del sudor, de la sangre y del abuso de los esclavos. Pero ¿qué pasa? En ese momento ellos olvidaron que habían traído de África a un muchacho robusto y joven que pertenecía a la clase de poder de África, porque él era hijo del rey de una tribu derrotada en África. Cuando se derrotaba en África una tribu a otra, la tribu dominante tomaba a los otros soldados que habían sido vencidos y se lo vendían a los franceses por $4, por $5, por $10, depende qué tan fortachones fueran esos soldados. Y ahí compran a un muchacho que después recibió el nombre de Toussaint Louverture, que educado con los favores franceses por la estirpe de la que él venía, lo prepararon en el estamento militar francés. Entonces Toussaint Louverture aprende el idioma francés perfectamente bien, se hace un militar brillante y aprende el manejo de las armas. Aunque era bien tratado por los franceses y lo forman militarmente, él decide ponerse del lado de sus hermanos que están esclavizados, maltratados, explotados por los franceses. Los organiza, los levanta y decide echar a los franceses de esa posesión llamada el Santo Domingo francés, con la idea de emanciparse y constituir una república libre. ¿Qué pasó con Toussaint? Que el cuñado de Napoleón, Leclerc, lo manda a buscar y le dice, vamos a pactar, vamos a darle a ustedes determinadas libertades. Baja la guardia, no siga combatiendo, y el pobre se lo creyó. Cuando bajó la guardia, lo agarraron preso, se lo llevaron para Francia, le quitaron el agua, le quitaron la alimentación y murió en una cárcel de Francia. He recibido una cátedra de buena historia, porque todo lo que tiene que ver con este proceso histórico de Haití es interesantísimo, es bello, porque nos deja muchísimas enseñanzas sembradas en el camino para aprender de eso, y entonces yo creo que es una parte de la historia tan trascendente que se refleja hasta los días de hoy. Claro. Sobre todo, profesor y Freddy, porque la gente en la República Dominicana debe conocer lo que fue ese territorio, cómo se origina la presencia de los actuales haitianos, que no son más que negros en principio, traídos desde África en esclavitud para trabajar por el control
de los blancos franceses que lo utilizaron, que lo explotaron y que abusaron de ellos. Pero que a pesar de ese abuso y de todo cuanto hicieron, lograron esos blancos con los negros convertir a esa parte de la isla, la Hispaniola, en la colonia francesa más próspera en toda América. Pero eso tiene una frase muy socorrida en el pueblo, la gente que sabe dice que aquellos polvos trajeron estos lodos. Así es, profesor, y lo veremos ahora aquí en el relato histórico de cómo vienen los hechos. Porque el saber nosotros que esos negros traídos de África, mediante el trabajo esclavo, producían el 60% de todo el café que degustaban en las casas los blancos europeos. Y el 40% del azúcar. Y el 40% Sin de Haití no había todo ni el café ni azúcar. azúcar. Habían más de 40 ingenios para la época, produciendo azúcar, los negros fajados trabajando para los 300 blancos. ingenios llegó a tener Haití, Bueno. entre trapiches, ingenios y esas cosas. Ahora veamos entonces este mapa de República Dominicana y Haití. Haití se estima que tiene un tercio del territorio de la isla Hispaniola. Fíjese que el mapa original, si me lo pudiera poner un momentito, el de los cacicazgos, señor director. Todo eso era de Dominicana, Fíjense, Jaragua y Marién. fíjense este mapa. Ustedes ven en Maguana esa punta que se adentra hacia Marién y Jaragua, ¿verdad? Toda esa punta es lo que se llama la región de Incha, que el dictador Trujillo, en un tratado que firmó con Haití, prefirió darle más terreno de lo que España le había dado en principio a Francia hasta el Tratado de Aranjuez del 3 de junio de 1977. ¿Y por qué Trujillo le regaló ese territorio que sobrepasa los 5.000 kilómetros cuadrados más para establecer el río Masacre como el límite entre las dos naciones? Por tanto, el mapa se lee ahora de la manera anterior que nos van a poner de nuevo otra vez. Aquí lo tenemos recto. Ve que no hay esa penetración ya hacia el viejo cacicazgo de Maguana. Lo que pasa es que en el sur parece que hay también entonces que, Sí, como claro, que se añade. Lo que pasa es que aquí tenemos un río que es un regalo natural de la naturaleza y de Dios, que realmente divide de esa manera y era el mejor, físicamente, el mejor elemento para separar a ambas repúblicas. Lo era el río, como lo es el río Bravo. El Masacre se pasa a pie. Bueno, se pasa a pie porque su caudal de agua está prácticamente agotado hoy día, pero para la época era un río que tenía suficiente agua y no era tan fácil poder cruzarlo. Pues miren, esa parte que se llama Haití tiene una extensión territorial de 27.750 kilómetros cuadrados, mientras que la parte que dice República Dominicana, que es el oriente, la parte oriental de la isla de Santo Domingo, tiene una extensión de 48.452 kilómetros cuadrados. Por eso ellos son un tercio de la población. Pero en ese tercio de la población que se llama Haití, ustedes saben lo que ocurre, que hay 11.600.000 personas viviendo en ese territorio que está ahí. Lo que hace que ese tercio de la isla sea en el marco de 196 países seleccionados por las Naciones Unidas. Entre esos 196 países, en términos de población, Haití está ubicado en el ranking número 82. Con el 80% de analfabetismo en esos 11 millones, que eso significa un alto nivel de analfabetismo, un problema cultural muy fuerte, que impide realmente que esa masa se convierta en una masa laboral
próspera, que pueda aspirar a tener un rango en el resto de las naciones que están en desarrollo. Este país tiene unas condiciones realmente preocupantes de pobreza, porque si bien es cierto que tú dices que en la economía entre 110 y 196 países, son la economía número 117, pero ¿qué pasa? El 65% de su población vive debajo del umbral de la pobreza. 65, quiere decir terrible que eso, cada 10 ciudadanos, 6 ciudadanos y medio están debajo del umbral de la pobreza, con una situación así dificilísima. Cada haitiano recibe $371 si tú te vas al Producto Interno Bruto, cuando lo divides para ver lo que le representa, $1.539 per cápita, o sea, 128 al año. $128 al mes. De ingreso al mes. Ahora, párate un momentito ahí, Freddy. Profesor, $128 per cápita al mes para vivir. Wow. 30 días, 4 semanas, 128 Le estamos hablando de dólares. 6.500 pesos a la gente, 7.000 pesos. Para todo un mes. Para un mes entero. Una familia. Sí, ¿Qué usted cree, profesor? Lo que pasa es que ahí se vive en un nivel de informalidad donde no se pagan impuestos, donde posiblemente no se pague luz, donde posiblemente no se pague renta, donde la gente no paga escuela. O sea, hay un nivel de falta de institucionalidad donde el salario realmente forma parte de una economía informal, que eso realmente no mide lo que está pasando, porque estamos hablando de un promedio de gente que trabaja y gente que está fuera, que no está consensada, está registrada como persona, pero no laborando. No aparece cuál es su registro laboral porque es informal. Están en las calles vendiendo. De hecho, están en las calles vendiendo aquí. Pero de hecho, aquí vienen a vender. Hay mercados de haitianos aquí en varios sitios de la ciudad. Entonces estamos viendo que es una economía que no es medible. pero internamente en Haití, lo triste es que 2/3 de su población están dedicados a la agricultura de subsistencia. Sí. Óyeme, 2/3 de la población siembra la tierra apenas para arrancarle un poco de frutos para poder vivir como familia. No para hacer negocios, no para llevarlo al supermercado a vender, no para crear una fuente de exportación, no para crear una agroindustria, sino para vivir. 2/3 de la gente. Agricultura de subsistencia en pleno siglo XXI. Por eso esto de $128 al mes es una referencia que nosotros usamos para entender lo que está pasando en nuestras sociedades, pero no en esa sociedad. No. En esa sociedad no hay manera de explicar qué está pasando con ese 2/3 de la población viviendo en la agricultura. Aquí tenemos una distribución al por mayor y al detalle. Yo te alquilo, por ejemplo, la cantidad de haitianos que tú quieras, con una niña en el brazo, con 2 niños en el brazo, y entonces te la pongo en una esquina de la Churchill, de la 27, de la Lincoln, a pedir con 2 niñitos, te da lástima, te parte el corazón, esos niñitos tal vez sin comer a esta hora, y entonces tú le vas dando dinero. ¿Qué resulta? Esa haitiana con 2 niños que la paran ahí desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana, hasta las 8 de la noche, 12, 15 horas de trabajo diario, las recogen y las distribuyen, y entonces se la llevan a un ¿qué resulta? Un mercado más. Que el patrón, el que reparte y reparte en camiones, en guagua. El bandido que hace eso. El bandido que trafica con la miseria humana. El traficante. Entonces esa persona coge el dinero que han captado en el día y le da una propina, le da una bagatela para que se mantengan. Entonces, hay ese negociazo, tú lo ves cordial, mira tú, a uno le amarran una pierna y le ponen una pierna en un solo pantalón, y entonces sale con una silla de ruedas a pedir en una silla de ruedas, el otro pide con un bastón, el otro pide como ciego, en fin, que hay una barbaridad con los haitianos. Hay una industria de la pobreza. Pero fíjense usted internamente lo que pasa en Haití. De cada 100 haitianos, 80 son analfabetos totales. Ustedes se imaginan lo que significa eso. Cuando en Cuba, por ejemplo, las propias Naciones Unidas han tenido que reconocer que el 99.75% de los cubanos
están alfabetizados. Eso es el 100%, literalmente hablando. 100%, que hay señores que es imposible Y el alfabetizar. 100% de los niños están en las escuelas, Ujú. en Bien. primaria Bueno, y secundaria. aquí se avanzó mucho en la alfabetización de los ciudadanos, que estamos por muy cerca de un 95%. Por Es ejemplo, altísimo. en los jóvenes está 97%, 98% de la alfabetización. Ahora ya hay unas personas mayores que no hay forma de mover a la escuela a los 80 años, 78 años. Ya es muy difícil tú meterlo en una escuela, esas personas. En la República Dominicana, el 98% de los jóvenes entre los 15 y los 19 años están completamente alfabetizados. En el interior, 98%. 98%. De la juventud entre 15 y 19 años, que debo decirte, y lo voy a decir aquí con responsabilidad, eso ha sido una actuación que hay que reconocérsela al expresidente Danilo Medina fundamentalmente. Sí, Esa preocupación se bajó a eso. por el tema de la alfabetización de nuestros niños. En el interior, porque hay que decir toda la verdad, nos encontramos con un panorama distinto. Y es que de cada 10 personas, 8 están debidamente alfabetizadas cuando son hombres, y cuando son mujeres es más alto el porcentaje. Es decir, nosotros tenemos un analfabetismo en el campo de las mujeres en la República Dominicana y en el interior que apenas bordea el 7% de las mujeres. Lo que es muy bueno para un país en vías de desarrollo que ha avanzado. Sí. Ahora bien, yo quiero que regresemos al tema haitiano de la forma interna, si me dan el privilegio, porque ¿por qué Haití es pobre? Si Haití hace menos de 2 siglos que era la colonia más rica que tenía Francia ubicada en América, ¿por qué Haití es tan pobre? Fíjense ustedes, dice las Naciones Unidas, para establecer el índice de desarrollo humano, que la valoración hay que hacerla en virtud de la suma del total de la riqueza que cada nación produce, que es lo que los economistas le llaman el Producto Bruto Interno o el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el total de la riqueza que ese Haití, rico hace casi 2 siglos, hace siglo y medio, qué es lo que está pasando con Haití? Que la riqueza total que está produciendo hoy son 13.420 millones de dólares aproximadamente de Producto Interno Bruto, que es lo que refleja menos de 1.540 dólares al año como ingreso per cápita. Sí. Si todo esto es como dice Naciones Unidas, entonces es obvio que tenemos que estar en un país lleno de pobreza, lleno de miseria y con todas las lacras que representa Haití. Fíjense ustedes, mientras en América Latina el promedio de vida de los hombres y las mujeres se está acercando a los 80 años de edad, en Haití la esperanza de vida desde que se nace hasta que se muere está apenas en 64 años de edad. ¿Producto de qué? De la falta de alimentación adecuada, de la falta de salubridad, de la ausencia de medicamentos para curar determinadas O sea que yo en Haití enfermedades. ya me hubiese muerto. en Hace Haití, tiempo ya. que usted y yo estuviéramos Los con tres los tres estuviéramos con los huesos blancos Sí, firmando en con los Haití. carmelitas. Pero lo que es peor, de cada 1.000 niños que nacen en Haití, 24 mueren antes de cumplir su primer año. Y muchos no mueren antes porque vienen a parir a la Dominicana. Así O sea, es. el nivel de mujeres que están ahorita, de hecho, hay un planteamiento hecho por el presidente Abinader están propiciando la construcción de un gran hospital ahí en la frontera. Pero, al lado de allá. pero mire bien, Están propiciando Mire, eso. pero mire, Eso es una política correcta. pero miren esto paradójicamente. Mueren 24.5, casi 25 niños de cada 1.000. Pero oigan entonces en lo opuesto. De esos niños que mueren al nacer, de cada 1.000 que quedan vivos,
apenas nosotros tenemos una mortalidad de 8.2% por cada 1000. Lo que quiere decir que la superpoblación de Haití, el nivel de preñez, el nivel de nacimiento de las madres haitianas es elevadísimo con respecto al promedio de toda América Latina. Es uno de los más altos de la región. Bueno, el problema es que el haitiano no tiene absolutamente ningún tipo de diversión ni de atracción que no sea el sexo. Parecen vanilejos, ¿no? No, lo que pasa es que no hay más nada que hacer, que no pueden ver televisión, no pueden bailar, no pueden nada. No hay forma. Entonces, el sexo resuelve todo ese tipo de entretenimiento. Entonces, ahora, hay que ver, el doctor decía algo muy interesante, no es de Abinader la idea, y lo voy a decir para ver si podemos ir aterrizando en la parte dominicana de lo que pasó en esta semana con la zona franca hubo algunas protestas frente a una zona franca que es dominico-haitiana. Trabaja más de 7,000 obreros, de los cuales la mitad es haitiana y la mitad es dominicana. Pero si me permite, antes de que bajemos al tema que en la semana, ¿no? Sí. Que pasó en Dajabón, hay una parte importante que yo quisiera que citáramos. Y es que es Haití, que acusa esos niveles de pobreza y de miseria. Es un tercio de la isla, con esos 27,000 kilómetros, donde de Playa Hermosa ellos tienen una extensión de playa, Freddy, hermosísima. Yo no sabía. Fíjense ustedes ahí en pantalla, qué belleza. Ahí hay dos playas en una, eso, la otra allá en eso es Haití, no sé la continuación, sí. ¿Verdad? Lo que quiere decir que Haití ahí nos está hablando de una belleza natural inmensísima. Me interesa aquella islita, a ver si se la podemos arrebatar los haitianos para yo. Ponte serio, hombre. Fíjate, por ejemplo, lo que era antes el turismo en Haití. ¿Tú sabías que hubo un momento, hace 20, 25 años, que Haití era más conocido en el mundo que la República Dominicana? Bueno, hace 20, 25 años. Francia tuvo mucho que ver con eso. Bueno, precisamente. Pero tú sabes que Haití hace 30 años tenía un turismo más grande y más importante que el de la República Dominicana. 1.771 kilómetros de costas con playas de ese tipo. Podemos ver ahí 6, 7, 8 playas que tiene Haití. Miren la belleza que tiene esa república haitiana. Todo esto inexplotado, todo esto completamente abandonado. No podemos negar la hermosura de Haití. Es parte de la isla La Hispaniola, pero no solamente, profesor Sixto y mi compadre Freddy, no solamente son estas bellezas naturales, es que Haití tiene bauxita, tiene cobre, tiene calcio, tiene carbono, tiene oro, tiene mármol e incluso posee hasta hidroeléctricas para producir parte de la energía que ellos consumen. Ahora bien, ¿qué es lo que hace venir a los haitianos a la República Dominicana cuando ellos también tienen toda esa belleza natural y toda esa riqueza? Lo hace venir la marginalidad social que existe en esa nación. Y la falta de institucionalidad. O sea, claro. Viven en la informalidad total. Pero fíjese, ustedes saben que ese país presenta la característica de que el 85% de la riqueza la posee el 1% de su población. Que ese es otro tema, Freddy, que dejamos de lado. Así es en el mundo. Hay ricos en Haití, pero ricos, insolentemente ricos, tenemos nosotros en la República de Haití. Dueños de todo.
Ahí hay personas que tienen fábricas hasta hace poco tiempo, toda esa zona por ahí, pero gente que tienen fábricas con 10.000 trabajadores, 5.000 trabajadores, que viven más hermosamente que en Mónaco, allá en Europa, y no les importa el hambre, el sufrimiento de sus propios hermanos que llevan ya en esa nación casi 2 siglos, y otros que tienen más tiempo, porque ahí se inicia la presencia africana, como decíamos al principio de este programa, desde hace más de 2 siglos. Increíble eso que está pasando. Acumulada tiene una explicación, porque esa pobreza acumulada, porque esa riqueza es el producto, genera pobreza. Es indirectamente proporcional. Sí, pero ahí lo que pasa es que el régimen, la sociedad está estructurada así desde siempre. Un grupo explotador, los explotados, vienen los colonialistas, se llevan todo, y dice Piketty, hablando de ese capitalismo, la racionalidad del dinero no tiene ni límites ni moral. O sea, nosotros estamos haciendo una evaluación aquí política, estamos reclamando que haya racionalidad por parte de Francia a la hora de reconocer su responsabilidad en esta situación concreta, en este momento, para ayudar a ese país a salir del desastre, y no puede porque detrás del dinero no está preparado para hacer ningún reconocimiento. Entonces estamos ante una realidad que yo al final quiero hacer mención a lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas, que dice que este momento es de un dramatismo tremendo y que el país que el mundo está ardiendo. Pero en este momento hay que traer el Haití histórico, hay que traerlo a nuestra realidad, porque cada día se nos va complicando, y ese mundo ardiendo que está de acuerdo al portugués secretario general de la ONU, ese mundo ardiendo, resulta que donde más ardiendo está es en Haití. Entonces nosotros no podemos soslayar esa realidad mundial, porque en alguna medida, yo he dicho 2 o 3 veces aquí, que Abinader se ha desgañitado en todos los foros internacionales en los que participa, pidiéndole al mundo que mire hacia Haití, que vean lo que está pasando. ¿Por qué, señores? Y yo quiero, por eso digo, traer lo que está pasando en esta semana como un campo ardiente de la política en Haití. Para que lleguemos allá, que es importante, compadre, la presencia haitiana en República Dominicana, ¿ustedes saben desde cuándo está? Desde el siglo XVIII. Yo la pondría un poquito antes, porque oigan bien, los haitianos empezaron a jodernos la paciencia desde el 1500. Porque no habían haitianos en 1500. De los negros. No había haitianos. No, 1500. Pero se fueron convirtiendo en haitianos. En la medida que, desde que nosotros despoblamos en el 1600. 1600. Desde que empezaron las despoblaciones. La población originaria es española. Está bien, pero desde que despoblamos, empezaron a llegar estos cocolos que entonces se convirtieron en ciudadanos haitianos. Pero la historia nos dice que realmente todo eso era de la Hispaniola. Y los cacicazgos estaban formados por indígenas que eran los dueños de esta isla. Todo lo que vino después fue usurpación, invasión, genocidio. Y entonces, el etnocidio acabó. Todo eso. Etnocidio y genocidio hubo. Pero lo que te digo es que toda la isla, Ismael lo mostró desde que empezamos, con un mapa que dice, ahí estaba Marién, ahí estaba Maguana, eran cacicazgos de la Hispaniola, de Quisqueya. Ahora, que los españoles nos invadieron y empezaron a tomar el control político, los franceses. Entonces empezaron, lo primero los españoles. Los primeros que vinieron aquí fueron los españoles a asaltarnos y a invadirnos. Entonces, con esa situación nosotros decimos, esas tierras fueron nuestras siempre, de la isla, de Quisqueya, de los indígenas. Entonces, ahora, lo que está pasando en este momento. Freddy, si los españoles no vienen aquí, tú estuvieras con una colita amarrada. Maravilloso. ¿Y dónde estaban los aztecas? ¿Y dónde estaban los incas? Íbamos a un proceso de desarrollo, pero autóctono, genuino, natural, soberano. Cuando llegan los españoles, las civilizaciones mayas
Y los incas, son grandes civilizaciones de la historia. Desarrolladas. Había ciudades, Calakmul y Tikal, en el Petén. Competían con Egipto. Ciudades con diplomacia. Las mismas pirámides, las mismas... Sí. No, había arquitectura, había un desarrollo. Había agropecuaria, había ciencia. Y todos esos libros los quemaron los españoles cuando llegaron. Porque llevaron los códices donde estaba todo el conocimiento adquirido. Claro. O sea, sí había una cultura prehispánica. Ahora yo a ustedes dos que lo veo atacando a los españoles así. Perdón. Sáquense la sangre de España que tienen. No, al contrario. Yo reconozco. Sáquense la sangre española. Hay un 35% del ADN. Oye, tú que yo tengo un 35% del ADN latino. Pero tú que eres van y lejos. Sácate la sangre española. Sácatela. Te lo estoy diciendo. De mi sangre hay sangre taína, porque yo tengo... Lo que pasa es que los responsables de ese mestizaje son los mismos que vinieron a invadirnos, pero nos fueron matando a la clase indígena. Lo que pasa pero fueron es, dejando en el ADN profesor, ese mestizaje. Lo que pasa es, ADN latino lo que pasa es que en pleno siglo XXI, hablar de hechos acontecidos en el pasado, a mi juicio, ¿verdad?, no es quizás lo más trascendente. Pero es lo que ¿Por estamos qué? haciendo con Haití. Pero tenemos que hacerlo en general. O todos iguales o todos iguales. Pero sobre el tema haitiano, lo que estamos hablando es de la grandeza de ese pueblo, por la forma como explotado por una potencia, vinieron aquí y se desarrollaron. Pero en Haití, que hay una población afranchí, que es la mezcla del negro con el francés, no podemos pedirle a los afranchí que se saquen la sangre francesa, porque eso no es posible. Eso es un fait accompli, eso ya está hecho. Entonces, analicemos objetivamente la realidad del momento, como por ejemplo, señalar que los negros que eran traídos a la Haití bajo Francia, bajo el poder de Francia, muchos de ellos, para irse de la esclavitud, cruzaban esta parte del masacre, nadándolo para la época, hace 2 siglos, hace siglo y medio, y por eso se va dando la presencia negra en el Santo Domingo español, donde hubo presencia negra, pero donde no hubo una esclavitud como la que hubo en Haití bajo los franceses. ¿Verdad? No existió la esclavitud. De modo que mi color es la cantidad de sangre africana. Pero que tú estás hablando de acontecimientos de hace dos siglos. Bueno, pero bien. Yo te quiero hablar de acontecimientos de hace 2 días. Entonces, pero vamos a hablar hacia allá, sí, pero me parece que ahora mismo lo que le preocupa a todos los dominicanos es que hace 2 días hubo una pequeña insurrección, vamos a llamarle pequeña, 10 o 12 mil gente, pero una pequeña insurrección. Que pudo haber crecido. Comparado con la poblada que yo estoy predicando y denunciando y promoviendo hace años, que es un asunto que lo tenemos ahí. O sea, estamos preparados para soportar una avalancha. Cuando yo vi esas calles de Juana Méndez, era que estaban. Lo que pasa es, Freddy, que si nosotros queremos ser didácticos, la lección 1 da paso a la lección 2 y la 2 da paso a la lección 3. Entonces, en la escalera descendente del conocimiento de un programa como Analizando, nos corresponde entonces decirle a los dominicanos que la presencia haitiana tiene varios siglos también en la República Dominicana. Ahora bien, ¿por qué ese pueblo que vimos que tuvo prosperidad cuando eran colonia de Francia, a partir de que se independizan en 1804, devienen en pobreza? Eso nosotros podemos verlo nada más que con un solo video, que es el video 5, señor director, sobre la independencia de Haití. Si vemos esa pequeña historia, podemos ver por qué se degrada Haití, para que usted pase a explicar el temor que tenemos los dominicanos de esa poblada que hace rato usted quiere citar y que yo humildemente entiendo que sí, que usted tiene que explicarla. Adelante, señor director. Napoleón Bonaparte se había convertido en el hombre fuerte de Francia. Envía una expedición al mando de su cuñado Charles Victory Emmanuel Leclerc para recuperar Saint-Domingue. Pronto, los franceses se hacen con Santo Domingo y hachent prisionero a Louverture,
enviándolo a Francia, en donde murió encadenado y sin atención médica en 1803. El descabezado ejército de antiguos esclavos tomó impulso cuando llegó la noticia de que en Guadalupe se había reimplantado el esclavismo y los antiguos esclavos habían perdido su libertad. Jean-Jacques Dessalines, hombre de confianza de Louverture, derrota a los franceses el 18 de noviembre de 1803, capitulando estos ante la Armada británica, que desde junio bloqueaba los puertos de Saint-Domingue. El 1 de enero de 1804, Jean-Jacques Dessalines proclama la independencia, nombra al nuevo país como Haití, tierra de altas montañas, convirtiéndose en el presidente de la primera colonia de Latinoamérica en ser independiente y en establecer un gobierno de personas negras en Occidente. El coste total en vidas de la revolución haitiana varía en función de los autores. Las más admitidas es que fallecieron 200.000 esclavos y libertos, 75.000 combatientes leales a Francia, 45.000 leales a Gran Bretaña y entre 25.000 a 50.000 de no combatientes europeos y criollos. Dessalines, que se había autoproclamado emperador Jacques I en septiembre, había dado la orden de exterminar a todos los blancos de Haití. Desde principios de febrero hasta mediados de abril de 1804, entre 3.000 y 5.000 blancos perdieron la vida. Los haitianos deciden invadir Santo Domingo. Miles de personas, incluidos mujeres y niños, sucumbieron, muchos de forma brutal, por donde pasaba el ejército de los antiguos esclavos. Monte Plata, La Vega, Cotuí, San Francisco de Macorís, San José de las Matas y Montecristi sufrieron saqueos y destrucción. Al llegar a Santo Domingo, fueron repelidos por los franceses. Desde 1809, Santo Domingo había vuelto a ser español. Comienza el periodo conocido como la España Boba. Napoleón había instaurado su dinastía en España, comenzando la denominada Guerra de la Independencia, con lo que la intervención española en los asuntos de Santo Domingo era nula. El escritor José Núñez Cáceres lideró un levantamiento contra España. El grupo pronto se dividió entre los partidarios de una unión con Haití y los que deseaban hacerlo al proyecto de la Gran Colombia. El 1 de diciembre de 1821, de forma pacífica y pactada, nace el Estado independiente del Haití español. Núñez Cáceres no consiguió el apoyo de Bolívar y el 9 de febrero de 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, al mando de 12.000 hombres, cruza la frontera y toma posesión de Santo Domingo. La isla La Española era un solo país. Santo Domingo era muy distinto a Haití. Durante generaciones se había ido creando una cultura mestiza, mezcla de español, taíno y negro, que permitió tener una sociedad más homogénea que la de San Domingue, en donde la esclavitud era minoritaria de entre toda la población. Los haitianos abolieron inmediatamente la esclavitud, sin embargo, impusieron el Código Rural, por el cual el abandono voluntario de las plantaciones quedaba muy limitado. Esto provocó un rechazo entre la población negra, no solo esclava, sino también de los que ya eran libres antes. La universidad se cerró. Todos los jóvenes entre 16 y 25 años pasaron a ser reclutados. El ejército, mal alimentado y sin recibir su salario, se dedicó a saquear a los civiles. El francés se convirtió en el único idioma oficial y se limitaron las festividades religiosas. Las expropiaciones de tierras provocaron, como escribió el intelectual dominicano Pedro Enríquez Ureña, huyó todo el que pudo hacia tierras extrañas. Haití, desde su independencia, vivía aislada política y comercialmente del resto del mundo. Ninguna potencia había reconocido su independencia ni comerciaba con el país, lo que arruinaba su ya rota economía por tantos años de guerra y destrucción. En
En Francia se había instaurado de nuevo la monarquía y vivía en paz con el resto de Europa. Esto suponía que si Francia reconocía la independencia de Haití, le seguirían el resto de los países. El 17 de abril de 1825, los dos países firmaron un acuerdo mediante el cual Francia reconocía al nuevo país a cambio de una reducción del 50% de los aranceles a las importaciones francesas y una indemnización por los destrozos de la Revolución haitiana de 150 millones de francos, aproximadamente 10 veces los ingresos anuales totales de Haití, pagadera en 5 cuotas. La sublime persuasión que utilizó Francia para que Boyer aceptara sus condiciones fue que si no aceptaba el acuerdo, no solo continuaría aislado políticamente del mundo, sino que sería completamente bloqueado por una flotilla francesa que ya estaba frente a la costa haitiana. Boyer, para pagar la indemnización, impuso un tributo a los dominicanos. Cada vez eran más los dominicanos que deseaban buscar su propio destino de forma independiente. En Santo Domingo se fueron formando grupos de intelectuales que abogaban por unirse a Inglaterra, Francia o España. Sin embargo, los líderes independentistas de los Trinitarios, un grupo que había sido creado en 1838 por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario y Matías Ramón Mella, fueron los que se impusieron. La noche del 27 de febrero de 1844 se izó la bandera dominicana en la Puerta del Conde, que había sido diseñada en 1838 por Juan Pablo Duarte. Comenzaba la Guerra Dominicano-Haitiana, que duraría hasta 1856. El 14 de noviembre de 1844, Pedro Santana fue elegido primer presidente de la República Dominicana. Gran Bretaña reconoció el país en 1850, Francia 3 años más tarde, España en 1855, Haití no lo hizo hasta 1874 y Estados Unidos hasta 1882. En las primeras décadas de la joven nación se fueron sucediendo los gobiernos de cortos periodos de administración no exentos de tiranía y exilio político. Entre los dominicanos crece el temor a la vuelta a los tiempos de Boyer. Muchas voces, especialmente en la facción conservadora, abogan por unirse a España o a Estados Unidos. En 1861, el presidente Pedro Santana, después de encarcelar, silenciar, exiliar y ejecutar a muchos de sus oponentes, firmó un pacto con España para que la República Dominicana se convirtiera en parte de España como lo eran Cuba o Puerto Rico. Pero este acuerdo no fue aceptado por todos los dominicanos y en 1863, con el apoyo de Haití, que dio refugio y suministro a los dominicanos, comienza la llamada Guerra de la Restauración, liderada por José Antonio Salcedo. Después de 2 años de lucha, España, más preocupada por defender las insurrecciones en Cuba que en destinar recursos y hombres a un territorio hostil, decide abandonar la isla en 1865. Con la marcha de los españoles, de nuevo volvieron los continuos cambios de gobierno y las frecuentes revueltas militares hasta que Ulises Erox instaló durante 12 años la primera de las dictaduras dominicanas. República Dominicana y Haití, en los albores del siglo XX, eran 2 países llenos de problemas políticos y económicos, en especial Haití, que estaba casi en continuo estado de insurrección. En las 2 naciones, los gobiernos eran débiles y de escasa duración, incapaces de solucionar sus graves problemas y, en especial, su enorme deuda que hacía pender sobre sus cabezas la intervención militar de alguna potencia europea acreedora para cobrarse la deuda. Sin embargo, no fueron los europeos los que intervinieron, sino Estados Unidos, y no precisamente de forma diplomática. Desde 1905, los norteamericanos controlaban las aduanas de la República Dominicana.
utilizando estos ingresos para el pago de la deuda contraída con ellos. En 1914, tropas de Estados Unidos se apoderaron de los fondos del Banco Nacional de Haití y los transfirieron a Estados Unidos. En 1916, los marines tomaron el control de la República Dominicana. Muchos dominicanos no aceptaron la injerencia y crearon guerrillas que desde 1921 combatían abiertamente contra los norteamericanos. En 1924, muerto ya el presidente Woodrow Wilson, y después de unas elecciones generales a la presidencia, las tropas estadounidenses abandonaron la República Dominicana. En Haití, la ocupación estadounidense, con el apoyo de parte de la minoría mulata, se produjo entre 1915 a 1934. Intervención militar que dejó miles de muertos, restricciones a la libertad de movimiento y casos no precisamente aislados de racismo. La invasión estadounidense provocó algunas reformas económicas que, junto al alza internacional del precio del azúcar y la estabilidad de los gobiernos, permitieron a Horacio Vázquez en República Dominicana y a Paul Eugène Magloire en Haití que sus países tuvieran una pequeña edad de oro. Los dos mandatarios fueron sustituidos por dos crueles tiranos apoyados por Estados Unidos, Rafael Leónidas Trujillo Molina y François Duvalier, al que sucedió su hijo Jean-Claude hasta que en 1986 fue derrocado. Trujillo reavivó la vieja causa de la haitianización de la República Dominicana y en 5 días de 1937, en la conocida como Masacre de Perejil, ordenó matar, las fuentes varían mucho, entre 9.000 y 20.000 haitianos que vivían en la frontera noroeste y en Cibao. Trujillo fue asesinado el 30 de mayo de 1961. El temor a que República Dominicana entrara en la órbita marxista provocó que Estados Unidos ocupara el país durante un año, hasta que en 1966 ganó las elecciones Joaquín Balaguer, momento en que los norteamericanos abandonaron el país. Muchos son los que culpan a la indemnización a Francia con la que nació Haití como la causa principal de su extremada pobreza. Sin duda fue hasta 1947 en que quedó saldada la deuda, una dolorosa carga pese a la reducción a la mitad que se le hizo en 1830. Sin embargo, posiblemente achacar el atraso principalmente a eso sea simplificar mucho el problema. Haití nació devastado por cruentas guerras. De los 425.000 esclavos con los que contaba, después de la independencia, aproximadamente 170.000 estaban en condiciones de reconstruir el país. Sin embargo, este se involucró en nuevas guerras internas y externas. La República Dominicana, durante generaciones, había creado una identidad mestiza y mulata propia. Desde casi el inicio de la conquista había colegios y universidades que ayudaron a conformar una sociedad dominicana más homogénea que la de su vecino. Los dos países, a lo largo de su historia, tuvieron dictadores corruptos, guerras civiles, invasiones y gobiernos débiles. Sin embargo, desde finales de la década de los 70 del siglo pasado, los dominicanos estabilizaron la situación política y económica de su país, provocando el nacimiento de una sociedad con carencias, pero infinitamente más homogénea que la de su vecino. En los planos estos de pensamiento que estamos hablando, analizando con varias ópticas, varias perspectivas, remitirme a un pensador griego que pocos recuerdan, Calícles, enemigo de Platón, amigo de, fue cercano a Sócrates, y decía Calícles que hay un derecho natural del más fuerte sobre el más débil. Era un principio que estaba en ese momento, el principio de la filosofía, y validaba esto. El más fuerte tiene por dignidad que proteger al más débil, y el más débil debe sentirse seguro protegido por el más fuerte. Este parece ser que no es el caso de Rusia con Ucrania, pero hay un texto de Antonio Machado de 1936
antes, en el principio de la guerra civil, donde Machado hace las veces de un profesor apócrifo, un profesor que está conversando con otros personajes, y dice Machado en ese momento: algún día se reunirán las grandes naciones para asegurar la paz en el mundo. No había todavía las Naciones Unidas. Es una premonición. Lo conseguirán. Dice, eso es otra cuestión. Lo indudable es que el prestigio de esa sociedad no puede nunca menoscabarse. Si surge un conflicto entre dos pequeñas naciones, las grandes aconsejarán la paz paternalmente. Si las pequeñas se empeñan en pelear, allá ellas. Las grandes se dirán, no es cosa de que vayamos a enredarla. El caso es que ahorita es una nación grande contra una chiquita. Y entonces vuelve otra vez Mairena, Machado en la voz de Mairena, y dice: y en el caso, amigo Mairena, de que surja el conflicto porque una gran nación quiera comerse a otra pequeña, ¿qué hacen entonces las otras grandes naciones? Le responde Mairena, es decir, Machado: salirle al paso para impedirlo, querido don Cosme. Y si la gran nación insiste en comerse a la pequeña y se entronce las otras grandes naciones, le ordenarán que se la coma, pero en nombre de todas. Y siempre quedará salvo el prestigio de las naciones, de la sociedad de las naciones. Esto no creo que esté pasando, pero aquí hay una visión de qué pasa entre los grandes y los pequeños en la historia. Esto es filosofía. Sí, muy interesante. Lo que ha hecho Putin es jugársela todas. Y la única solución que eso tiene será una guerra atómica, por cuanto estoy plenamente convencido. Que conlleva la extinción del ser humano. Pero estoy convencido que el señor Putin no pensará que frente a 30 países del mundo, él solo va a imponer cogerse el 15% de Ucrania, que es una nación que está defendida por la OTAN, que son 30 naciones, de modo que no hay de otra. Ahora, si hay alguna duda con respecto a eso, vamos a ver qué le respondió Bruselas. ¿Qué quiere decir Bruselas? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que incluye a los países de Europa y a los Estados Unidos. Veamos cómo le respondieron a Putin con relación a la anexión que hizo de estas regiones durante la semana. Adelante, señor director. Aislamos y castigamos aún más la economía de Rusia y proponemos nuevas y amplias restricciones a la importación de productos rusos. Esto los mantendrá fuera del mercado europeo y privará a Rusia de 7.000 millones de euros adicionales de ingresos. También hay medidas importantes para reducir la capacidad del ejército militar ruso. Por ejemplo, se prohíbe comprar material como aviación o tecnológico para debilitar la industria bélica de Rusia. Pero la más importante es ese tope al precio del petróleo en línea con lo que ya acordó el G7. Es una medida que no va a afectar a los países europeos porque ellos ya a partir de diciembre van a imponer una prohibición total de comprar petróleo ruso que llega a través de vía marítima, y es una medida que va destinada a países terceros. ¿Cuál es el objetivo? Por un lado, estabilizar los mercados energéticos y por el otro también reducir los ingresos del Kremlin para esta guerra. Además, se quiere dar también un incentivo a grandes compradores que no sucumben a estas sanciones como China o como India, para que también puedan negociar con Rusia precios más bajos de sus hidrocarburos y así reducir los activos que Rusia emplea para financiar la guerra en Ucrania. Bueno, hemos visto que aparentemente las medidas que Europa pueda imponer, que sería la octava ronda de sanciones, no van a tener nada de importancia, ¿verdad? Es un relajo, es un relajo. Muy bien. Señores, Putin, para darte una idea, ellos están hablando de que va a representar 7.000 millones de dejar recibir Rusia por un aumento que se produjo en el petróleo que exporta Rusia. Rusia acumuló en un periodo muy breve de tiempo 28.000 millones de dólares de petróleo solamente. Entonces son sanciones que Rusia se muerde la risa. Putin, que le iba a decir Kukin, que tiene que ser lo mismo para fines de la risa, Putin tiene que darse muerto de la risa con estas sanciones y este tipo de cosas insustanciales, sin ningún tipo de presión, porque los únicos que están sufriendo con esas sanciones son los mismos europeos. Sí. Es un harakiri que se están haciendo, es un mea culpa, un desespero. Un desespero. Entonces, sencillamente,
no tiene absolutamente ninguna presión para lo que representa la política de Putin con sanciones que son insustanciales. Ahora bien, ¿qué yo creo para ver? Señores, a Putin lo llevó a estas acciones toda la actitud de uno están provocando año tras año, provocando, acorralando, insinuando y tratando de socavar la seguridad rusa. Los norteamericanos son los responsables con su política de ataque y de tratar de acorralar a Rusia de lo que está pasando. Y lo dijo Kissinger hace muchos años y ahora lo está repitiendo. Y cuando empezó la guerra, a los 2 meses, dijo Kissinger, y yo lo resalté aquí en este programa: señores, a Rusia van a tener que reconocerle territorios para que se retire. A Rusia hay que dejarle una salida honorable. Usted no puede, una gente que está acorralado, que está entre las 4 paredes, usted mandar una pistola para que se dé un tiro. No lo puede acorralar, porque esa persona acorralada va a hacer lo que dice el compadre Ismael ahorita, va a acudir a la guerra nuclear. Es donde él tiene potencialidad, porque es donde él tiene mayoría. Putin tiene 2.000 misiles más que lo que lo tienen los norteamericanos. Los norteamericanos tienen 5.700 misiles y Rusia tiene 6.750. Pero no tienen que explotar ni 5. Ni 5. Se acabó todo esto. Se acabó todo esto. Entonces, ¿cuál es la teoría de Kissinger que yo avalo y que yo pongo aquí? Si nosotros le reconocemos a Rusia, el Donbass, para decirte algo, él pide 4 para que le den 2. Lo que decía Machado. Si se lo quiere comer, que se lo coma, pero que nos repartamos lo que quedan de los restos entre nosotros. Entonces, nosotros estamos dándole 2 países, pero tentativamente. Crimea fue cedida hace 8 años. Crimea fue cedida condicional a que decía, ok, mira, te cedo Crimea, pero yo no reconozco esa anexión. Pero ok, dirige Crimea, hazte con tu Crimea, pero yo no la reconozco. O sea, pueden pasar 50 años, 100 años, a los 100 años reclamar los derechos sobre Crimea, como ha pasado otras veces. Ahora, lo que va a pasar con el Donbass, lo que debe pasar es, ¿quiere el mundo una guerra nuclear donde vamos a la extinción de la raza humana? ¿O quiere perder 2 repúblicas ahí tentativamente hasta que se muera Putin y podamos negociar con un gobernante ruso con mayores cosas? ¿Cómo pasó con Guantánamo y Estados Guantánamo, Unidos? Quiero 100 años para Guantánamo, coge tus 100 años. El canal de Panamá, 100 años, cógelo. Sí. Llega un momento. Ustedes, mis queridos amigos, perdonen la expresión que voy a utilizar, pero están siendo muy parcializados. ¿Por qué pienso yo que están muy parcializados? Pienso yo. Ustedes me dirán, bueno, pero usted puede estar equivocado y pudiera ser... Parcializado también. Y pudiera ser... Somos 3 parcializados. Y pudiera ser... En partes distintas. Pudiera ser que mi equivocación sea una especie de parcialización. Sí. Pudiera ser. Pero pienso que está parcializado por lo siguiente. Vamos a estar claros. Le voy a decir en qué coincidimos. Coincidimos en que el Putin dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Y eso por sí solo es una hazaña que hay que reconocerle a Putin la capacidad de actuación que tiene. Ahora bien, yo lo que creo es que Putin está siendo un oportunista. Sí, lo es. Y sacándole provecho a la situación. Pero bien, sí, bien, político. Pero bien. Yo quiero que ustedes vean este pequeño video sobre el oportunismo de Putin. Sí. Y al final vamos a cerrar con un pequeño comentario, ¿verdad? Sí. Cada uno de nosotros, de decir lo que nosotros pensamos. Adelante con el pequeño video, señor director. ¿Cómo hay que interpretar esta movilización parcial de la población que ha hecho Putin? Bueno, desde luego lo que le está pasando al ejército ruso es que las bajas que no reconoce son tan sustanciales que no es capaz de cubrir las necesidades que tiene para mantener el territorio que ha ocupado, ni siquiera por lo que vemos para defenderlo. Desde el principio esto fue un problema estructural porque la composición de esa fuerza atacante no estaba pensada para una guerra de larga duración y menos para ocupar tanto territorio. Como recordaréis, Putin pensaba que en 3 días
iba a colapsar el régimen ucraniano, y desde entonces se ha encontrado con una fuerza muy superior en cuanto a la motivación, pero también con una fuerza propia incapaz de cubrir esos objetivos. Las unidades están muy mal dotadas en este momento, que las que están luchando, y por lo tanto tiene que recurrir a los reservistas, es decir, por eso es una movilización parcial, todos aquellos que hayan servido en el ejército y que tengan capacidades o especialidades que puedan ser útiles para completar las unidades que en este momento están siendo diezmadas. Hay dos datos más, Nacho. Por un lado, esa movilización es inmediata. Está firmada ya la orden, según ha trascendido, según ha comunicado Vladimir Putin, con lo cual comenzaría hoy mismo. Y por otro lado, aparte de movilizar a los reservistas en Rusia, lo que hace es animar a aquellos combatientes del Donbass que se quieran unir a las tropas rusas a que lo hagan, ¿no? Es por eso por los que les otorga el estatus legal. Bueno, sí, es otro signo de esta desesperación por la cual estamos viendo que incluso milicias privadas de mercenarios como el grupo Wagner, que está reclutando abiertamente en las cárceles rusas dirigidas por personas muy cercanas a Putin, como Prigozhin, que se van a convertir en partes del ejército regular, lo cual es insólito en un ejército que se presume, ¿no?, de profesionales y con una capacidad, se supone, para desafiar a la OTAN. Pero más preocupante que esto a mí me parece el que haya anunciado que es las 5 provincias, ¿no?, Donetsk, Lugansk, Kharkov, Zaporilla y Gerson, son territorios rusos, y que por lo tanto va a promover estos referendos de anexión, lo cual quiere decir que si se convierten en territorios rusos, desde luego la capacidad de amenazar al resto de Ucrania y las estrategias de defensa de esos territorios serán completamente distintos, porque ya no será un territorio ocupado en una guerra de agresión, sino un territorio incorporado a la propia Rusia, como es el estatus de Crimea, y por lo tanto supuestamente intocable para los ucranianos. Eso añadido a que ha mencionado también, por supuesto, las armas nucleares, las ha puesto encima de la mesa como recordatorio, ¿no? Pero esto realmente es una escalada del conflicto sería una escalada por parte de Rusia, pero nadie va a reconocer esas anexiones y desde luego se va a encontrar todavía más enfrente a toda la comunidad internacional, incluidos sus supuestos aliados. Te estaba refiriendo a esas 5 provincias ucranianas a las que, a través de esos referéndums que pretende organizar Rusia, va a convertir de facto en territorio ruso, con todo lo que eso implica. ¿Tenemos que entender que de facto una parte del territorio de Ucrania ha quedado amputado ya? Bueno, quiere promover desde luego esos referendos que serán, bueno, tan falsos como lo fue el de Crimea, y desde luego lo que nos preocupa es dónde va a trazar la línea de esas anexiones, porque incluso sobre la línea del frente ahora mismo no controla completamente esos territorios en las fronteras constitucionales que Ucrania tenía y en las fronteras administrativas de esos territorios. Al principio de la guerra pareció que su ambición era conquistar completamente Lugansk y Donetsk y anexionárselas como provincias en esas fronteras administrativas ucranianas. Ahora, ¿dónde va a hacer esta anexión? Sobre territorios que ni siquiera controla ahora militarmente, porque ha sido derrotado y se ha retirado de ellos, porque solo controla parte de esas 5 provincias, no las controla en su totalidad, y en los próximos días y meses puede que desde luego pierda esos territorios. Desde luego, sobre el terreno, esta movilización parcial de efectivos no va a tener efectos inmediatos para que Rusia recupere su capacidad de combate, porque esas unidades necesitan que se incorporen estos reservistas, volver a entrenarlos, etcétera. Bueno, ahí tenemos nosotros ese video que deja de forma clara establecido el sentido de la oportunidad o el oportunismo del señor Putin. De hecho, sabemos que ya ha declarado como parte del territorio ruso a Donetsk, a Lugansk en el este, y en el sur a Gerson y a Zaporilla. Hace ya tiempo, desde el año 2014, que ya él es también el dueño de la península de Crimea desde el año 2014. O sea que tiene el 15% del territorio de Ucrania, está ahora en el marco de la Federación Rusa bajo Putin. Yo concluyo de la siguiente manera. Pienso que la Organización del Atlántico Norte, por su razón fundacional, que es asegurar la libertad y la seguridad de los estados, no es verdad. Repito aquí,
no es verdad que 30 naciones que hoy componen a la OTAN, con los Estados Unidos a la cabeza, con Inglaterra, con Francia, con Alemania y otras naciones, le van a permitir al señor Putin que, atento a las condiciones varoniles de él, se haya hecho con el 15% de los territorios de Ucrania, cuando todo el mundo sabe que el ejército ruso ha perdido más de 150.000 hombres en el combate. Material bélico que se recoge lo suficientemente bien cuánto ha perdido. La visión que ha dejado ver Putin de que no era verdad que el ejército ruso era el segundo ejército más importante del mundo, sino todo lo contrario. Pero bien, Putin va hacia adelante. Estoy convencido que en la semana quedó sellado en algún momento determinado el inicio de una guerra atómica en Europa. Eso es lo que yo pienso. Freddy. Cuando Rusia insistía con Ucrania que no podía estar en la OTAN por lo que representaba un peligro para su seguridad estratégica, Ucrania paraba el pechito, no, nosotros vamos para la OTAN y queríamos inscribirnos en la OTAN y queremos inscribirnos. Se le decía, no es prudente, no es posible, y Rusia dijo, yo no acepto. No, prepararon el pechito hasta que Rusia entró a Ucrania y destruyó, porque independientemente que no pudo tomar Kiev, fue mucho el bombardeo que se le hizo. ¿Cuántos meses lleva la guerra? 7 meses. ¿En cuántos días dijo Putin que tomaba Ucrania? El ataque que se le ha hecho a Ucrania ha destruido toda su infraestructura marítima, toda su fuerza aérea, todas sus estructuras militares. Pero pudiera usted contestarme, pero ¿en cuántos días dijo Putin que tomaba Ucrania? Yo te dejé hacer tu comentario ahí parsimoniosamente, con calma. Déjame hacer el mío desde mi punto de vista. Pero permítame ser anárquico ahora. No. ¿Y por qué usted tiene miedo de contestar? Conteste. ¿En cuántos días dijo Putin que tomaba Ucrania? En 3 días. Lleva 6 meses la guerra y ha tenido que salir huyendo. Y ahora desesperadamente toma esta acción. Toma esta acción desesperado porque sabe que está derrotado. Huyendo, ha cogido 4 provincias nuevas, 4 estados nuevos, 4 países nuevos y los ha secuestrado y se lo ha llevado a anexarlo a Rusia. ¿Qué yo digo? Cuando se le podía evitar la guerra con una decisión, ¿qué hizo después que empezó toda la destrucción? Que viene entonces el cómico que dirige Ucrania y dice, no, ya no vamos para la OTAN, ya la OTAN dijo no pueden venir y Ucrania dijo no, ya no vamos, pero después que estaba toda la destrucción. Eso pudo haberse dicho antes de que empezara el conflicto y entonces no tuviésemos las condiciones en que estamos ahora. ¿Qué ha hecho Rusia? Bueno, fracasó en todo su plan de invasión. No pudo meter pie. Usted está parcializado. Usted está parcializado. Usted está parcializado. No pudo meter pie. Entonces, ¿qué ha hecho Rusia? A sus objetivos especiales en la guerra de Ucrania se ha concentrado en el Donbass y algunas provincias más. Pero yo hasta ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Yo hasta inclusive creo. Objetivos especializados. Estratégicos. Explíqueme eso, no lo entendí bien. Los objetivos especiales. ¿Qué pasa? Que incluso yo soy del creer que a Rusia solo le interesa el Donbass. Luján y Donetsk son los países que él quiere tener. Pero las regiones, pero para sentarse a negociar necesita pedir 4. Si usted va a una negociación, usted quiere 500 pesos, usted no puede pedir 500 pesos. Usted pide 1.000 para que le den 500. Pero si pide 500 le van a dar 250. Para Putin alzarse con algo honorable y llevar a Rusia, mire, conquisté 2 países, a Donetsk y a Luján, necesita sentarse en una mesa de negociación y decir, ok, llévate el Donbass, pero déjanos todos alrededor del puerto de Odessa y del Mar Negro, déjanos esa salida para que Ucrania tenga. Señores, va a haber la necesidad porque el mundo no es loco. Un solo misil que salga al aire, salen 30 misiles juntos, de manera automática, 30. Y yo te digo, pueden ser 30 naciones de la Unión Europea, o pueden ser 60 u 80. Rusia tiene en la mesa 2 misiles nucleares supersónicos, que son los que él tiene para negociar.
yo quiero esta república o tiro 2 bombas. Como usted dijo, con 2 bombas que salgan, ya lo demás el mundo el profesor Sixto citó hace un rato a Antonio Machado. 1936. Antonio Machado Ruiz. Machado. Él se considera el poeta más joven de la generación del 98, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que él dijo? Que tienen que ponerse de acuerdo en qué va a pasar. Naciones, y las naciones. Entre los grandes se ponen de acuerdo. Para que esto se acabe. Porque esto una información que quiero dar. En China hay una situación dificilísima que no se ha dilucidado. En China se habla hasta de un golpe de Estado a Xi Jinping. Sí. Pero el Congreso de octubre muy probablemente no reelija a Xi Jinping. Y si no lo reelige, viene un mano dura a China, se va a sentar en otras condiciones con Putin, porque Putin y Xi Jinping se llevan muy bien. Pero ¿y si China hace así, le dice a Rusia, se acabó tu relajo? Así. Ya de tú a tú ahí. Sí, cambia el panorama ahora en octubre. Y China va a decir, pues yo por este maldito loco yo voy a arriesgar todo el mundo. No lo va a arriesgar. Perdón. Ni Turquía, ni la India, ni Japón, ni China. Pero perdón, ¿cuál es el loco? A ver, no, quitamos tu loco. ¿Cuál es el loco? Agarra tu loco, le voy a decir a China. Dice un refrán popular en México: ningún borracho come lumbre. Aquí decimos que nadie se come su... Sí. Entonces hay gente, ningún loco tampoco come lumbre. O sea, hay gente que sabe cuáles son sus límites. Y yo creo que estamos en el límite de la racionalidad. O sea, sí hay una industria de la guerra. Y sí se activó un movimiento económico alrededor después de la pandemia. Como la pandemia dejó también riqueza a nivel de las grandes farmacéuticas, también la guerra ha dejado riqueza en grandes consorcios. Y se activó mucho el panorama de lo tecnológico, de los grandes aviones, de los grandes portaaviones, en fin. Entonces, yo creo que aquí vino una cosa que es inevitable, porque las guerras han estado a lo largo de toda esta etapa que estamos viviendo, de toda esta generación que hemos pasado. Aquí se dijo, en la primera vez que se habló de esto, hace 7 meses, de que habían 14 conflictos en el mundo. Y 21. Y ya nos acostumbramos, ya nadie habla de eso, ya no sabemos dónde están. Y pasó Afganistán, y pasó Irán, y pasó Turquía, pasaron muchas cosas en el mundo, y nosotros estábamos mirando para otra parte. Y hoy ahí, las bandas estas de narcotráfico están haciendo un desastre en América Latina, en Colombia, ya lo dijo Petro que los muertos lo está poniendo, además de los muertos de sobredosis, los muertos del combate a la droga. Entonces, estamos en guerra, estamos como se dijo al principio aquí en su momento, en peligro. Tenemos que salvarnos, tenemos que andar juntos, tiene que haber cooperación, y los grandes se tienen que poner de acuerdo. Y decir que el 24 de febrero realmente inició la Tercera Guerra Mundial. Con 30 países. Señores, hay más de 30 países en guerra con Rusia. Entonces, es una guerra mundial. No se ha escalado al nivel nuclear, pero es una guerra mundial. Todos esos 30 países están aportando armamentos y recursos militares. Señores, nos hacen seña de que el tiempo se ha agotado. Hace rato. De modo que no nos queda otra cosa. Nobel es un apoyador. No nos queda otra cosa que pedirle a Dios que esa guerra nuclear no se dé, porque como decía Freddy, en oración, porque nadie va a resultar ganador. Así es. Todos vamos a perder. Todos. Sobre todo, evitar que una guerra nuclear pueda iniciarse por la acción de un loco como Putin, tal y como ha dicho Freddy. Otro loco como el tigre de Estados Unidos está loco también. A cada rato hace un disparate, una locada. Bien, yo sabía que usted sin tirar de Estados Unidos no se quedaba como hace en cada programa, pero bien. El loco no es de Rusia solamente. Pero bien, el tiempo se ha agotado, mis amigos y amigas, como cada semana. Hemos estado aquí Freddy Aguas Vivas, el profesor Sixto Moya y quien les habla Ismael Reyes, para haberles dejado presentado una entrega más de su programa de la semana, Analizando. Esperamos que la próxima semana
podamos estar nueva vez con ustedes haciéndole entrega de un nuevo material analizado. Mientras tanto, vamos a concluir como lo hacemos cada semana, pidiéndole a Dios que bendiga a cada hombre y a cada mujer que han nacido en esta tierra, pero sobre todo que Dios bendiga a la República Dominicana. Amén. Hasta la Amén. próxima semana.